Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Ya sabéis que de vez en cuando en este canal nos gusta compartir con vosotros historias del rock and roll, anécdotas de nuestras bandas favoritas. Una de mis preferidas es cuando Tony Iommi decidió dejar su banda Black Sabbath para unirse a la entonces banda de mayor renombre Jethro Tull, una historia que gracias a Dios no funcionó y que viene pues ampliamente documentada en las bios de los miembros de Sabbath. Hasta que no he leído con detenimiento la biografía de Geezer Butler, bajista de Sabbath, no he sido consciente de lo inverosímil de esta historia. Se tuvo que producir un hecho bastante curioso que me he tenido que leer varias veces en el libro para creérmelo, para que esa unión momentánea se diera. E imaginaros qué fracaso, qué horrible para el metal, para el rock, que esa unión hubiera cuajado, ¿no? Dada la influencia del gran Tony Iommi en el mundo de la guitarra. En este vídeo te cuento todos los detalles sobre esta historia, qué hecho se tuvo que producir para que Tony Iommi acabara en las filas de Jethro Tull, por qué esta unión llevó a que su bajista Geezer Butler pues acabara en uno de esos muchos estados depresivos por los que ha pasado en su vida, y quizá lo más curioso de todo, por qué Tony Iommi decidió salir echando patas de allí de Jethro Tull para centrarse en la que sería la banda más grande del metal. Vamos a verlo. Antes de nada, aclarar que cuando todos estos hechos se producen, Black Sabbath no se llamaba así, se llamaban Earth. Todos los miembros del grupo ya estaban ahí, pero evidentemente era un grupo muy diferente todavía, que hacía lo que podríamos llamar blues duro, ¿no? Ese tipo blues rock de finales de los 60, ya que por supuesto pues el hard rock y el heavy metal estaban aún por inventar. Tony Iommi en su biografía dice que la opción de entrar en Jethro Tull vino por un concierto en los que Earth teloneaban a Jethro Tull, ¿no? Pero esto es solo parte de la verdad. Como Geezer Butler aclara en la biografía, para que este hecho se diera, el de telonear a Jethro Tull, tuvo que darse un suceso bastante curioso. Lo que el bajista aclara en su biografía es que Black Sabbath, es decir, Earth entonces, solían en los fines de semana llenar su furgoneta con el equipo y moverse por los pubs de alrededor de Birmingham esperando que alguna banda de renombre fallara. Imaginaos lo inocente, lo irrisorio que resulta esto ahora, ¿no? Que vayas con tu grupo, por ejemplo, a esperar que alguien pinche, ¿no? Dice, vamos aquí que toca Saratoga y esperamos fuera por si no aparecen y entonces que nos cojan a nosotros, ¿no? Es algo que parece impensable a día de hoy y demuestra un poco la inocencia de una escena entonces que estaba desde luego empezando, ¿no? Pues les funcionó dos veces. La primera con una banda como Free, la banda de Paul Rogers, que no apareció y tocaron Earth entonces en su lugar, y por supuesto esta de Jethro Tull, que vendría a cambiar desde luego la historia del grupo. El bajista sigue relatando cómo sucedieron los hechos esa noche en la que suplieron a Jethro Tull. Parece ser que el propio Ian Anderson, en medio del concierto, apareció entre la multitud, se subió al escenario, les pidió el micrófono para decir unas palabras a los asistentes pidiendo perdón pues por no haber podido tocar con la banda y agradeciendo por supuesto a Earth el hecho de que les hubieran sustituido, ¿no? Algo que el bajista reconoce, siendo Jethro Tull entonces y una banda de gran nombre, pues que les hizo mucha ilusión y les halagó bastante, ¿no? El hecho de que el propio Ian Anderson pues agradeciera que el grupo tocara ahí. Pero desde luego esto iba a cambiar las cosas en Black Sabbath, ¿no? Earth entonces, ya que semanas después pues acabarían teloneando curiosamente a Jethro Tull, con un hecho que cambiaría la historia. Lo que pasó en ese concierto donde telonean a Jethro Tull pues es recogido de maneras diferentes en las bios de Geezer Butler y de Tony Iommi. El bajista por un lado dice que en el concierto enseguida se dio cuenta de que Ian Anderson entre el público estaba muy interesado en la manera de tocar de Iommi y empezó a sentirse mal, empezó a sentir esa angustia de pensar que evidentemente ese interés pues fuera a llegar a algo más como así sería más tarde. Tony Iommi recoge en la bio que el propio Ian Anderson al final del concierto le propone entrar a formar parte de Jethro Tull, ¿no? Ya que su guitarrista, pues el guitarrista Jethro les había dejado esa misma noche, a lo que Tony Iommi responde que no sabe qué hacer, ¿no? Ya que por un lado pues él tenía su banda, pero Jethro Tull, recordemos que en pocos meses sería una de las bandas más grandes de Inglaterra con todo un número uno, así que en la vuelta, en el camino a casa, en la furgoneta, les comentó a sus compañeros de Earth lo que había pasado y todos, incluso Geezer Butler, le apoyaron y le dijeron que tenía que aprovechar esa oportunidad. A pesar de animar a Iommi a entrar en Jethro Tull, el bajista reconoce que en esos momentos sintió un estado de depresión de los muchos que le han acompañado por desgracia en su vida, ¿no? Parece ser que vio que evidentemente el grupo se deshacía, no era solo perder a un guitarrista, sino perder al líder de la banda, y Jethro Tull se iban a Estados Unidos nada menos, así que sabía que el grupo pues se encaminaba hacia su fin, lo cual, como digo, le produjo un grave estado de depresión, ¿no? Un grupo por el que había dejado su trabajo y del que tendría que reconocer en su casa, le tendría que decir a su padre pues que su sueño de rock and roll se había acabado, ¿no? Era algo que le afectó muchísimo y aún así acompañó en ese primer ensayo con Jethro Tull a Tony Iommi. La verdad es que aunque Iommi tuvo que pasar por una especie de casting con muchos guitarristas, pues al final salió elegido para las filas de Jethro Tull y el propio Ian Anderson pues le presentó, digamos, a otros músicos como el nuevo guitarrista. A pesar de esto, pues no estuvo nada convencido ya desde el primer ensayo, ¿no?
¿no? Cuando llegó parece ser que había que estar a una hora, habían quedado como a las 9 de la mañana y había que estar una hora fija sin un minuto de retraso, y Ian Anderson pues movía todo con mano de hierro, ¿no? Parece ser que de alguna manera no se podía ni siquiera, cuando llegaban a los descansos, pues comer en su propia mesa. Era como los músicos por un lado y él por el otro, y esto pues empezó a no gustarle nada a Tony Iommi, que se daba cuenta de dónde se estaba metiendo, ¿no? Quizá ya la gota que colmó el vaso, acostumbrado a ser como era el líder entonces de Earth y después en Black Sabbath, fue cuando le empezaron a decir qué es lo que tenía que tocar. Imagínate a un guitarrista como Iommi, pues tenerle que decir nota por nota lo que tiene que hacer en una canción. Después de unos cuantos ensayos, pues Iommi directamente habló con Anderson y le dijo que no estaba interesado en el puesto, así que volvió de vuelta a Earth. Sus compañeros en Earth pensaban que estaba loco, y en su casa lo mismo, ¿no? Ya que la ocasión era increíble, ¿no? Ir de gira por Estados Unidos y cobrar lo que nunca había cobrado anteriormente como músico. Pero aún así, Iommi tenía muy claras las cosas y evidentemente aprendió algo de toda esta situación, y es que esa manera, digamos, más férrea, esos ensayos, digamos, que se tomaban como un trabajo, es algo que aplicaría también en Black Sabbath, evidentemente con gran éxito. A pesar de esto, Iommi se comprometió con Anderson en participar una semana después en el llamado Rolling Stone Rock and Roll Circus, o lo que es lo mismo, esa película documental con actuaciones no solo de los Rolling, sino también de The Who, John Lennon, Eric Clapton, etc. Parece ser que el guitarrista pues se sintió bastante avergonzado de participar en esta historia, ya que les hacían, por ejemplo, vestir de maneras bastante ridículas y pues eso, no está muy a gusto. Al menos siempre será el único documento que podamos ver de esa unión efímera entre Jethro Tull y Tony Iommi. La cordura se impuso, por supuesto, volvió a Earth para cambiar el mundo, para cambiar la historia de la música con la banda Black Sabbath. Esperamos que el vídeo os haya gustado, comparte con nosotros lo que quieras, lo que puedas añadir, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.